Hola, ¿cómo están? Qué bonito se siente regresar después de 2 largos meses. Ya lo sé, me tardo mucho para hacer un video, pero créanme, estoy muy ocupado en mi vida diaria. Por cierto, ¿me extrañaron? Ya hablando en serio, déjame hacerte una pregunta. ¿Se acuerdan de Piggy? Muy probablemente todos recuerdan este gran juego de Roblox, pero si eres alguien nuevo en la comunidad, seguro debiste haber oído de él. En fin, regularmente, siempre que se habla de Piggy hoy en día, muchas personas relacionan este juego con una palabra tan simple: nostalgia. Más que nada, porque Piggy fue un juego tan icónico, debido a su jugabilidad entre comillas, presentación, estilo de desarrollo, y por su factor tan característico, que es el hecho de poseer una historia atractiva, con personajes llamativos y con diseños memorables. Y cómo no olvidar, el impacto tan enorme que tuvo en la comunidad, tanto en la plataforma como en otras redes sociales, como YouTube, creándose un fandom gigantesco, que apoyaba, y creaban bonitos recuerdos del juego. Pero entonces, si el juego es tan bueno como te lo estoy planteando, ¿por qué actualmente en pleno 2025 el juego está en un estado tan deplorable? Pues de eso es lo que vamos a hablar. Un video más, mi gente, para pedir. Bien, para analizar acerca de lo que fue Piggy, tenemos que retroceder en el tiempo. Desde su creación en enero del 2020, actualmente ya se han cumplido 5 años desde su salida. Sí, tan rápido pasan los años. Y desde ese transcurso hasta el día de hoy, han ocurrido una serie de sucesos en el juego, que marcaron no solo a Roblox, sino que también sellaron el destino de Piggy, pero para empezar, tenemos que plantearnos una pequeña pregunta. ¿Por qué Piggy fue tan popular? Como lo dije al inicio del video, hubieron varios factores, pero para no perder más tiempo, iré al grano. Piggy es de los pocos juegos, sino más bien el único juego, que se volvió exitoso por el hecho de contar una historia que se contaba con cinemáticas al momento de escapar de un mapa, y sí, claro que antes que Piggy existieron otros juegos con esta misma mecánica de llevar un lore, como lo sería Entry Point, pero regularmente esta clase de juegos no son tan populares en este aspecto, porque no son lo suficientemente llamativos, más que nada, porque algo fundamental para que esta clase de juegos sean atractivos, es que tienen que tener personajes interesantes y características que los hagan únicos, y efectivamente, Piggy fue el único que logró esto. A pesar de que los personajes son una simple parodia de la serie de Peppa Pig, eso no evitó que Miniton hiciera diseños originales muy bien adaptados tanto en el juego y en la forma de desarrollo que se tenía en el Roblox de ese tiempo. Tan solo mírenlos, son muy bonitos y fácil de encariñarte con ellos. Si les soy sincero, claramente el juego brilló por sus personajes, no tanto por la historia y el juego en sí, ya que si le echamos un pequeño repaso a lore, que sería, eres un oficial de policía que fue enviado a investigar la desaparición de un niño llamado Jorge, de la familia Piggy, pero cuando llegas, la hija de la familia intenta matarte teniendo que escapar para evitar que te dañe, al poco tiempo dándote cuenta que hay una infección que hace que las personas se vuelvan violentas, siendo provocado por un millonario famoso, llamado Mr. P, quien intentando salvar a su esposa de una enfermedad terminal, mandó a hacer una cura, pero el muy imbécil terminó creando la infección, y tú siendo policía tendrás que sobrevivir de los infectados, y con otros sobrevivientes buscar a Mr. P, para enfrentarlo. Ese es la trama del libro 1, ya que también hay un libro 2, pero hablaré luego de eso. Como verán, la historia es súper mediocre y de poco interés, hablando críticamente, pero si le ponemos como protagonistas a los personajes de Peppa Pig, para los niños de ese entonces incluyéndome, era la historia más genial del mundo. Y no tiene nada de malo, yo también disfrutaba cuando salía un nuevo capítulo, por eso juegos como FNAF y Poppy Playtime son populares, porque siguen esa fórmula de personajes con diseños infantiles ambientados en una trama creepy o de horror, es algo que llama mucho la atención de los niños. Pero ok, ya te conté por qué Piggy se volvió popular, entonces ¿esto qué tiene que ver con el hecho de que haya sido olvidado? Pues en realidad tiene mucho que... Como ya es costumbre, un juego que es popular, después de un tiempo deja de serlo, porque simplemente eso es parte del ciclo. Un juego no será el top 1 por siempre, y Piggy no fue la excepción, pero en su caso, murió más rápido de lo que debería, precisamente por el propio motivo por el cual se hizo popular.
Sus personajes, como ya conté, a la gente solo les interesaba los personajes y su lore, a casi nadie le importa la jugabilidad o la calidad que tuviera este, pues con solo ver la cantidad de vídeos y animaciones por parte de su comunidad ya nos queda claro que fue así, pero tampoco era que la jugabilidad fuera algo de sorprenderse, pues siempre fue un copia y pega de lo que fue el juego Granny. Esto fue un grave error, ya que, cuando llegó el día en el que la historia acabó con la salida del último capítulo del libro 2, en automático el juego comenzó a bajar de jugadores, los youtubers se quedaron sin contenido, teniendo que recurrir a improvisar vídeos, de lo que fuera acerca del juego. Claro que el bajón de apoyo no fue al instante, pero también perdió jugadores debido al libro 2, ya que la trama que era la continuación directa del 1, la trama se dirigió a un rumbo sin sentido, pues en la continuación, hubieron diferentes subtramas, huecos de guión y cambios drásticos en el lore del juego que lo volvieron confuso. En el libro 2 nos dejaron con el cuento de, una vez de haber derrotado a Mr. P, nosotros como sobrevivientes ahora nos dedicamos a intentar encontrar una cura para la infección, esto siendo sugerido por el Jorge, pero en el proceso nos encontramos a una antigua enemiga llamada Willow, que era conocida de Pony, pero también nos odia a nosotros, porque la arrestamos en el pasado, intentando matarnos con su equipo de gangsters, y luego aparece un ser demoníaco completamente innecesario llamado Tío, el cual nos revela que él estuvo detrás de toda la destrucción y comienza a hostigarnos para evitar que encontremos la cura y nos casemos con él, pero entonces Cici se infecta y se petatea, y luego nos peleamos con la TSP, pero aparece un tal Tigri que es aliado de Willow, pero estos se pelean porque no se quieren, entonces llegamos a la base donde crearon una cura, pero Tío aparece para evitar que la recuperamos, logramos escapar y de la nada aparecen soldados que nos salvan. Y al final todos quedan en paz, y cada quien se va por su camino. Verad que sí es bien confuso, pero esto no es culpa ni del creador Miniton, ni de la comunidad y ni de nadie. Pero entonces repasemos, ¿saben por qué los personajes son una parodia de Peppa Pig? ¿Mecánicas robadas de Granny? ¿Diseños simples? ¿Mala historia? Pues sencillamente, el juego nunca fue creado con fines de ser comercial, Miniton hizo Piggy como una broma, nada que te puedas tomar en serio, pero por un simple golpe de buena suerte, el juego logró el éxito, cosa que Miniton, como creador no esperaba en lo absoluto, y no estaba listo para siquiera seguirle el rumbo. Miniton solo trató de seguir haciendo que su juego no perdiera su éxito, y aquí es donde llegamos a la raíz del problema. Piggy jamás tuvo una base sólida, ni mucho menos una guía o un plan a futuro, todo lo que tenemos acerca de Piggy, fue una simple improvisación por parte del creador, que al ver que lo único que lo sostenía eran sus personajes y lore, solo pudo colgarse de eso, cosa que es totalmente entendible, pero que a la larga terminó por sepultarlo, pues al solo enfocarse en eso, tuvimos ese caldo sin sentido llamado Libro 2, y un olvido temprano, obvio que si comparamos al Piggy del 2020 con cualquier otro juego popular de ese año, era fácilmente superado en el aspecto de calidad de desarrollo, problema que como dije no fue a propósito. Obviamente cuando salió el libro 2, el creador y su equipo se pusieron las pilas y mejoraron por completo el juego en cuestión de desarrollo, calidad y originalidad para crear nuevos personajes sin perder ese toque Piggy, siendo lo más relevante aquí, la implementación del Build Mode, lugar en donde puedes crear tu propio mapa, con tus propios objetos y poner a los jugadores, siendo este modo, lo único que mantiene vivo al juego con un promedio de 24.000 jugadores diarios, que no son malos números, pero si nos vamos a un server para jugar a un capítulo de historia, la partida a muy duras penas llega a 5 usuarios conectados. Ahora que ya hablamos del juego, ahora toca hablar del otro aspecto importante. Oh sí, no podía faltar. Como en todos los fandoms de un juego, siempre tiene que haber un lado negativo y tóxico, y la comunidad de Piggy sufre extremadamente de este problema, pues constantemente hay peleas y discusiones absurdas, ya sea por simples teorías del lore, o por una actualización del juego que no les haya gustado en lo más mínimo, y sí, si actualmente Piggy se encuentra muerto, la comunidad también lo está, pero increíblemente, a pesar de que ahora sea poco el apoyo, es absurdo ver cómo una parte de esta es súper tóxica, y el mejor ejemplo, es el caso de Decay. Hace unos cuantos meses, salió una especie de capítulo extra, o spin-off, de lo que sería el personaje de Bundy, supuestamente
supuestamente para darle más historia a este, muy innecesario por cierto, en donde los desarrolladores explicaron que al momento de pasarte el capítulo completo, te iban a otorgar una skin, y todo el mundo se ilusionó, pensando que la skin que les iban a dar, sería la skin del bot que te perseguía en el mapa. Literalmente la comunidad solita se hypeó con esto, solo para que al final dieran otra skin más sencilla, haciendo que la comunidad se enojara y le tiraran hate a los desarrolladores, por algo que ni siquiera era su culpa. Y así podríamos seguir hablando de todo ese largo historial de polémicas tontas, pero mejor para otro momento. También algo molesto, es que hay varios fans que siguen cegados por la nostalgia del Piggy del 2020, pues varios se dedican a joder, diciendo que el Piggy de antes era mejor y que el de ahora es malo, y mucho bla bla bla. De hecho esto sí ha sido tan molesto, que hasta incluso, el canal de una chica, llamada Kitty Channel Afnan, que por si no saben, esta fue la mejor y más popular animadora de The Piggy, actualmente contando con varias animaciones nostálgicas, aunque ya no sube vídeos, aún sigue activa, pero la comunidad durante todo este tiempo la han estado molestando constantemente. Demasiadas personas en estos 2 años le han estado rogando que volviera a hacer animaciones de Piggy, como las de aquella época, spameándole estos comentarios en todas sus redes sociales, y esto llegó a tanto, que la propia Kitty Channel se hartó, y tuvo que poner en la descripción de su canal, que ya no volverá a Piggy, y que dejasen de molestarla, porque eso disminuirá las posibilidades de que lo hiciera. Esto no fue hace mucho, pasó hace como unos 6 meses, pero deja en claro lo mal que está la comunidad, y ni hablar de los youtubers, que es casi imposible salir a flote solo subiendo Piggy, pues pocos son los que siguen interesados, siendo que varios youtubers pequeños se retiran de la comunidad rápidamente, debido a esta falta de contenido. Así que, con esto dejamos en claro, que la comunidad de Piggy, está igual de jodida que el juego. Respecto a mi opinión, la verdad es que, Piggy para mí, no fue solo un juego, sino fue una emoción, o una sensación que me dio demasiada felicidad, pues me trae varios lindos recuerdos del 2020, me da demasiada nostalgia, cuando no hacía nada y después de un largo día, me ponía a jugar Piggy, interactuar con la comunidad, estar al pendiente de cada capítulo, o simplemente ver gameplays divertidos del juego en YouTube, entre más cosas, y que sí, tanto yo, como varias personas, quisiéramos volver a esos momentos, pero debo de admitir que esa época ya pasó, y que jamás volverá. Pensamientos que muchos se niegan a creer, y se aferran al pasado, que para nada debería ser así. Aprendan a soltar y a superar. Piggy ya fue, y jamás volverá a su época dorada. Los antiguos fans deberían de alegrarse por eso, por haberlo vivido, en vez de estar discutiendo o peleando. Y de igual forma, aprender a ser críticos, que a muchos les haya gustado el juego y la historia, que yo te haya dicho que Piggy fue icónico en varias cosas, y que haya sido único en su tipo, no significa que de verdad el juego sea bueno, al menos para mí, eso ya es libre opinión de cada quien. No se dejen llevar por el fanatismo o lo que diga alguien más. En mi completa opinión, Piggy fue, y es un buen juego, pero no lo suficiente como para considerarlo, de los mejores de Roblox, a pesar del impacto que tuvo. Actualmente lo más parecido que pudimos haber tenido a Piggy, sería el juego Rainbow Friends, juego que se popularizó de la misma forma en 2022, teniendo potencial como reemplazo, pero que por varios problemas, el juego quedó sin desarrollo, muriendo rápidamente. Pero bueno, pues cada quien. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dar like. Gracias por el apoyo, y nos vemos hasta la próxima.